Ya nos has puesto al minuto de lo que está pasando en España y en el mundo. Seguro que has visto una o varias de estas películas cuyos argumentos pretendieron avanzar el futuro. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. «2001, una odisea en el espacio». Planteaba viajes interplanetarios, misiones a Júpiter o viajes comerciales a la Luna. Matrix abordaba una realidad paralela, más allá de lo físico, y un mundo dominado por máquinas. ¿Qué acabas de decir? Nada, he tenido un déjà vu. ¿Qué ocurre? Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Ocurre cuando cambian algo. Y una más. Minority Report proponía un mundo en 2054, en el que existen los coches sin conductor, pantallas flexibles y publicidad masiva personalizada. Hola, señor Yakamoto. Bienvenido de nuevo a Gap. ¿Las camisetas que compró fueron de su agrado? Señor Yakamoto. Hoy en 2026, esos argumentos ya no nos suenan tan a ciencia ficción, sino que nos sugieren realidades del presente o de un futuro muy cercano. Hoy te voy a hablar de eso, de realidades que evidencian que el futuro ya está aquí. ¿Por qué la NASA ha puesto fecha muy cercana a la implantación de una base en la Luna habitada por humanos? Porque Tesla ya vende un coche futurista y dicen resistente como un tanque. Porque un modernísimo auditorio de Las Vegas ya se puede disfrutar de los espectáculos del futuro, que son más que un show, son experiencias absolutamente inmersivas. ¿Y por qué en un país europeo ya existe una ministra creada por inteligencia artificial? Hoy, en la noche de Arjona, ponemos sobre la mesa varias realidades que demuestran que el futuro ya está aquí. Even when it rains or it pours for me. Even through the pain, there's some joy to see. So we celebrate. Es el título del monográfico de esta noche. El futuro ya está aquí. Es el argumento de una serie titulada Para toda la humanidad. Un grupo de astronautas que se convierten en los primeros habitantes de la Luna. Nixon es la única razón por la que este programa existe. El Apolo 15 localizará el lugar apropiado. Y el presidente anunciará que en la primera base permanente en la Luna de toda la humanidad ondeará nuestra bandera. Enhorabuena, caballeros. Van a hacer historia. El argumento de una serie de ciencia ficción se va a convertir en pocos años, en muy pocos años. La Luna estará habitada por seres humanos. ¿Habrá una colonia estadounidense en el satélite terrestre? O lo que es lo mismo, la primera colonia humana fuera de nuestro planeta. Me siento muy pequeña. Se ve todo el mundo desde esta ventana. Me cuesta creer que todas las personas que conozco, todos los países, todas las civilizaciones quepan dentro de esa diminuta bola azul y blanca. El programa de la NASA es muy claro y muy ambicioso. El plan cuenta con un presupuesto de $20.000 millones y el objetivo es que el satélite natural de la Tierra esté habitado para 2033. Pero no hablamos de futuro. El futuro ya está aquí, porque la misión Artemis II, que orbitó la Luna en abril, forma parte de este programa. Dicho de otra forma, la primera de las 3 fases del programa lunar ya está en marcha. 3 fases de las que te voy a dar las claves. La primera, en la que estamos, básicamente robótica, de pura experimentación. La segunda, entre 2029 y 2032, en la que se construirá toda la infraestructura, desde los módulos, pasando por la preparación del terreno para su instalación, hasta la infraestructura energética y de comunicaciones. La tercera fase, a partir de 2023, cuando empezarán a llegar los primeros habitantes a la Luna. Al frente del programa de la base lunar de la NASA, el Moon Base Program, hay un español, malagueño para más señas, de la comarca de la Axarquía. Para mayor concreción, este ha desarrollado su carrera en el seno de la NASA hasta ocupar este puesto de relevancia planetaria.
Creo que ya tengo en conexión a Carlos García Galán. Él es director del programa Base Lunar de la NASA. Querido Carlos, muy buenas noches desde España. Tú creo que estás en Texas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuando se plantea el reto, vamos a construir una base lunar permanente. La tarea que hay por delante debe ser tan ambiciosa como abrumadora. Es decir, ¿por dónde se empieza a trabajar? ¿Qué es lo primero que tuviste que hacer cuando te sientas en tu despacho para empezar a diseñar lo que será una base en la Luna? Bueno, lo primero que hicimos fue mirar todos los programas y proyectos que estaba haciendo ya la NASA relacionados con exploración lunar y consolidarlos. Y después, una vez que ya teníamos más o menos el entendimiento del presupuesto con el que podíamos contar, las capacidades tecnológicas, como que nos imaginamos lo que sería la base lunar del futuro y después empezamos a ponerlo en fases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, el año que viene, dentro de 5 años, para conseguir que esa visión que tenemos de la base lunar, poder hacerla realidad? A la hora de diseñar una base permanente en la Luna hay que tener en cuenta, supongo, infinidad de factores. Te pregunto por cuestiones muy básicas que todos vamos a comprender. ¿Cuál es la temperatura en la Luna? ¿Cómo es allí la luz, la humedad, la gravedad en comparación con nuestro planeta? Bueno, la temperatura es uno de los problemas. La temperatura y la iluminación, que están muy relacionados, es uno de los problemas más grandes que tenemos porque el sitio donde queremos ir para montar la base lunar es en el Polo Sur. ¿Por qué el Polo Sur? Hay objetivos científicos importantísimos ahí porque hay cráteres donde hay sombras permanentes en las que igual podemos encontrar agua que lleva allí miles de millones de años. Imagínate lo que nos puede enseñar eso de los secretos de nuestro universo. Pero eso también está relacionado con las temperaturas de las que me preguntabas. Entonces, cuando estás en la sombra, la temperatura es bajísima. Como igual menos 400 grados Fahrenheit, por ejemplo. Y cuando está el sol cambia totalmente diferente, es una temperatura muy alta. Entonces tenemos que desarrollar sistemas que pueden soportar los dos extremos. Y las noches lunares en el Polo Sur pueden durar hasta 14 días. Entonces imagínate sin poder generar electricidad del sol y teniendo que calentar a los sistemas, la complejidad que tiene esto. Y eso va a ser uno de nuestros enfoques del principio de las cosas de la tecnología que pongamos en la superficie. 3 curiosidades sobre esto. En primer lugar, la zona del Polo Sur, has hablado de hielo en el suelo. Supongo que la energía la tendremos a través de paneles solares e incluso energía nuclear. ¿Y la gravedad cómo va a afectar? Porque supongo que dentro del módulo no habrá ningún problema, pero claro, todo esto debe ser una de las complejidades del proyecto, ¿no? Bueno, sabemos lo de la gravedad, lo conocemos perfectamente y hay mucha menos gravedad, es como 1/6 de lo que hay en la Tierra, pero eso podemos diseñar alrededor de eso porque es una cosa constante. Pero sí, lo de la generar electricidad, está claro que no vamos a poder contar con energía eléctrica permanentemente por esas noches lunares. Además, en el Polo Sur, el sol nada más que sale como a 3 o 4 grados del horizonte y como que se mueve horizontalmente. Entonces, la iluminación es muy dependiente de si hay cráteres alrededor tuyo. Incluso las naves en las que aterrizaremos generarán sombras, que igual una misión de 2 semanas pueden ser un problema. Entonces vamos a tener que mirar tecnologías nucleares y combinarlas con la generación eléctrica por paneles solares. Y al principio igual tenemos que experimentar con cosas que no durarán mucho, pero de aquí al 2030 más o menos tendremos que tener infraestructura permanente que pueda proveer esa energía que van a necesitar los robots, los módulos de habitación, de habitables y todo eso para mantener vida permanente en la superficie. Estás oyendo a Carlos García Galán, es el director del programa Base Lunar de la NASA. Me atiende desde Texas, es español, malagueño para más señas. Carlos, hablemos de la parte logística. Por ejemplo, ¿cómo será físicamente la base lunar? ¿Cuántos módulos habrá? ¿De qué materiales estarán fabricados? ¿Cuáles serán sus dimensiones? ¿Cuánto espacio total ocupará la base? Pues la visión del aspecto
vamos a decir 2035. ¿Qué base lunar tendremos allí? Nos hemos imaginado más o menos cientos de kilómetros cuadrados en las que habrá varios centros de módulos habitables. Igual puede haber para el 2035, puede haber 4 o 5, hablemos. Esos módulos pueden ser una combinación de módulos que son de aluminio con los materiales de protección como Kevlar alrededor de ellos, o también pueden ser módulos inflables, que ahí estamos investigando mucha tecnología porque es mucho más fácil llevarlos y moverlos sobre la superficie lunar. Entonces, imagínate varios centros en un área de cientos de kilómetros cuadrados donde habrá 2 o 3 módulos habitables y en otra zona, en ese área, otros 2 o 3 módulos habitables. Pero alrededor de ellos va a haber infraestructura para generar electricidad y distribuirla. Igual puede haber un reactor nuclear, que es una de las tecnologías que tenemos que desarrollar para hacerlo pequeño, lo suficiente como para poder llevarlo en una nave y ponerlo en nuestra base. Y también habrá paneles gigantes, como una torre, un banco de paneles gigantes que estarán generando electricidad del sol, con cables que conecten todo esto. También alrededor de esa zona habrá vehículos que puedan llevar la tripulación o vehículos similares, pero totalmente robóticos, que están preparando la superficie lunar para poner estos módulos. También están llevando carga de las zonas de alunizaje hasta la zona donde están los módulos habitables. Y después habrá una serie de robots, drones, navegando por esa área, que nos permitirá primero transportar logística, transportar experimentos científicos, llevar la tripulación a los astronautas a diferentes zonas con objetivos científicos, y también nos permitirán llegar a sitios donde la verdad es que vehículos no van a poder moverse por esa zona porque hay montañas y cráteres que será muy difícil navegar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, igual con tecnología de drones podremos llegar a esos sitios donde igual está ese agua que decíamos, que igual está ahí desde hace miles de millones de años. Entiendo. He leído en algún sitio que pretendéis utilizar polvo lunar para construir infraestructuras in situ. Esto, que suena a la leche, ¿tiene algo de verosimilitud? Totalmente. De hecho, me alegra que me lo hayas contado porque es otra zona. Si estás viendo este área de la base lunar que estamos hablando, habrá una zona en la que tenemos una pequeña zona industrial, por decirlo de alguna manera, en la que estaremos extrayendo el polvo lunar y materiales que están ahí en la Luna para hacer o combustible, quizás agua, si es una zona donde hay hielo, o también poder utilizar esos materiales para construir estructuras. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es donde alunicen las naves, no puedes tener nada cerca de eso porque va a haber muchísima eyección de polvo a velocidad hipersónica casi, que puede impactar lo que esté alrededor. Entonces tendremos que hacer zonas de alunizaje que estén rodeadas de paredes lunares que hemos construido con los materiales que estén allí. Entonces, por supuesto, estamos desarrollando y vamos a probar tecnologías para utilizar los materiales que estén allí para construir o hacer componentes para otras cosas como combustible. Entiendo. Una información y una pregunta. Y en la información te ruego confirmación si lo que cuento forma parte de la realidad. La movilidad que van a tener los astronautas en la Luna van a hacerlo a través del Lunar Cruise Rover. Es un vehículo presurizado por lo que los astronautas podrán viajar y vivir dentro sin traje espacial. Es una especie de autocaravana que están desarrollando Toyota y la Agencia Espacial de Japón. O el vehículo lunar será una especie de cochecito de golf abierto, no presurizado, por tanto, para que los astronautas con sus trajes se puedan mover y explorar en grandes distancias. Esta sería la información y la pregunta es, ¿cómo serán las casas de los astronautas en la Luna? Pues la información que tienes es verdad. Estamos desarrollando 2 tipos de vehículos, de hecho con varias versiones de ellos. El Pressurized Rover, que va a ser la nave esta que estamos haciendo con la Agencia Espacial Japonesa, es para poder llevar astronautas a distancias más largas donde pueden pasar varios días en una exploración o expedición cerca de la base lunar, cerca a varias decenas de kilómetros. Entonces esa va a ser su primera casa, la verdad, porque alunizarán
podrán meterse en este vehículo y estar ahí varios días y explorar zonas que sean más lejanas a la zona donde alunicemos. Pero después estamos haciendo vehículos para que se puedan mover por los alrededores de la base lunar e ir a explorar un poco en lo que sea como también decenas de kilómetros de donde está la base, pero en ellos tendrán que tener sus trajes, porque no estarán presurizados, tendrán que tener sus trajes espaciales y entonces esas expediciones serán como menos de un día, serán varias horas. Las primeras casas de los astronautas, por cierto, también estamos haciendo una versión de esos vehículos que es totalmente robótica, para que podamos estar trabajando en la base lunar todos los días del año, no solo cuando la tripulación esté allí. Las casas de los astronautas, ya te contaba, empezarán con este vehículo que está presurizado, que pueden estar 2 o 3 astronautas dentro, hasta 4 quizás en periodos cortos. Pero también estamos haciendo módulos que serán habitables. Imagínate más o menos como un autobús pequeño. Tendrán ese tipo de espacio dentro de ese módulo, y la combinación de esos módulos con las camionetas espaciales en trajes espaciales, con expediciones en estos vehículos presurizados, es donde estarán viviendo los astronautas. Y de esos módulos es lo que te digo, para la mitad del 2030, más o menos a mediados del 2030, tenemos pensado tener como 3 o 4 más o menos. Pero todo esto estamos yendo paso a paso e incorporando las lecciones que cada paso nos dé. Entonces te estoy diciendo más o menos la visión de lo que pensamos, pero en los próximos 3 años vamos a estar experimentando con muchas cosas que seguramente nos permitan madurar esta visión. Entiendo. Más allá del trabajo, ¿cómo será la vida de esas personas en la Luna? Es decir, ¿tendrán tiempo para el ocio? ¿Tendrán Netflix? ¿Podrán conectarse a Internet para escuchar cope.es? ¿Podrán comer alimentos normales como en la Tierra? ¿Habrá algo así como un bar? No creo que haya un bar, aunque es una idea interesante. Pero por supuesto van a tener tiempo personal, porque queremos que estén allí en misiones de larga duración o permanentemente, como lo hemos estado haciendo en la Estación Espacial Internacional durante los últimos 25 años permanentemente. Hemos tenido humanos en las órbitas bajas de la Tierra durante los últimos 25 años permanentemente. Y hemos aprendido muchísimo de lo que es la psicología y lo que mantendrá a los astronautas trabajando en su top performance, como decimos nosotros. Entonces, seguro que tendrán Netflix o cualquier otra cosa, que puedan ver películas. Seguro que escucharán la COPE, Tiempo de Juego, el partidazo de Juanma Castaño. Seguro que si fuese yo lo estaría escuchando, y otras cadenas de radio que estén interesados, para tener más o menos un espacio personal y tener, o sea, poder mantener una situación mental buena durante su estancia. Pero imagínate, aparte de todo esto, que lo tenemos que hacer porque somos humanos, pero imagínate estar en la superficie lunar trabajando en experimentos científicos o construyendo otras partes de la base. O sea, eso ahora mismo es ciencia ficción y estamos trabajando para hacerlo realidad. Carlos, ¿y todo esto para qué? Es decir, ¿por qué a la NASA le interesa ahora implantar una base en la Luna si desde 1972 con el Apolo 17 no se ha hecho un alunizaje? Bueno, es muy buena pregunta, porque todo el mundo se debe preguntar eso, pero es la pregunta: ¿por qué fue Colón a descubrir o intentar llegar a las Indias y descubrir en América? ¿Por qué hemos seguido intentando explorar nuestros océanos? ¿Por qué fuimos al espacio por primera vez? Porque como humanidad tenemos que seguir aprendiendo y avanzando nuestras capacidades. Montar una base lunar seguramente va a ser el desafío más grande que ha tenido la humanidad en toda su historia. O sea, la Luna, por ejemplo, imagínate, es como la superficie del continente de África, y en la historia de la humanidad, hace 50 y pico años que no vamos, pero en la historia de la humanidad hemos tenido 6 misiones que duraron menos de 2 semanas. No sabemos casi nada de lo que es el planeta, el satélite que está a 3 días de la Tierra.
en el futuro sabemos que nuestro universo va a cambiar, nuestro sistema solar va a cambiar, y para mantenernos, para ser viables como humanidad, tenemos que aprender a viajar a otros sitios e incluso vivir en otros planetas o incluso en otros sistemas solares. Entonces, por supuesto, van a pasar muchos miles de años hasta que tengamos que hacer eso, pero como humanidad tenemos que seguir aprendiendo y empujando los límites. Y cosas mucho más cercanas ahora mismo. El hecho de poder montar una base en la Luna nos va a permitir desarrollar tecnologías que cambiarán la vida en la Tierra, como lo hizo el programa Apolo, con la microelectrónica, por ejemplo. Ahora yo estoy en Texas, tú estás en España, estamos hablando que parece que estamos en la misma habitación por avances de cosas espaciales, de microelectrónica, todo esto que tuvo un empuje brutal con el programa Apolo, y vamos a hacer lo mismo con muchísimas tecnologías. Por ejemplo, coger una central nuclear como las que conocemos en la Tierra y ponerlo en un sistema que la podemos poner en un cohete y llevarlo a otro planeta y utilizarla allí. Entonces los beneficios tecnológicos serán inmensos solo con el hecho de tener que seguir aprendiendo y desarrollando cosas que necesitaremos. Y por último, inspirar a las nuevas generaciones como me inspiraron a mí. Es algo que si no lo hacemos nos vamos a distraer en todas las distracciones que hay en el mundo ahora, y va a haber, o sea, tenemos que generar la inspiración para los nuevos ingenieros, los nuevos divulgadores, los nuevos profesores que enseñen a otros, y eso solo podemos hacer haciendo cosas que parecen casi imposibles o imposibles, y es lo que estamos haciendo ahora. Carlos García Galán es quien dirige desde la Tierra todo este plan del que estamos hablando. Carlos, ¿irás alguna vez a la Luna a supervisar el fruto de ese trabajo una vez que la base esté en funcionamiento? Es decir, dentro de X años, ¿podremos contar la noticia de que un español, un malagueño, viaja a la Luna? Espero que la podemos contar, pero no por mí, sino porque habrá astronautas extranjeros que viajen a la superficie lunar, a nuestra base lunar, y espero que en el futuro, está claro que debe haber españoles ahí. A mí me encantaría hacerlo, por supuesto no tenemos ningún plan, pero igual tendré que poner algún plan, que tendré que ir ahí a supervisar la construcción, igual cuando hagamos el bar. Porque ¿ese viaje te acojona o te ilusiona? A mí me ilusioné muchísimo. De hecho, la misión Artemis II que acabamos de completar, escuchar a mis compañeros, que fueron los astronautas de la misión, describir, y mira que ya fuimos allí en varias misiones hace 50 años, pero astronautas y personas que conozco yo personalmente, describir la superficie lunar en una manera que no lo había hecho antes nunca, porque cada vez que vamos aprendemos cosas, va a ser algo totalmente impresionante, y poder estar ahí y verlo con mis propios ojos es algo difícil de imaginar, sería un sueño. Se cuenta, se dice, se rumorea que quizá durante el mes de junio es posible que vengas a España. Para mí sería todo un honor, todo un orgullo invitarte cualquiera de los bares maravillosos que hay en Málaga y tomarnos todas las cervezas que seamos capaces para poder seguir escudriñando no solamente en el proyecto, sino cómo Carlos García Galán llega al punto donde está, habiendo nacido en una comarca como la Axarquía. Por cierto, esa base lunar podría llamarse Axarquía, un nombre al menos a estudiar, ¿eh? Ok, lo estudiaremos. Y me encantaría, yo soy más de tinto de verano, pero me encantaría tomarme unos cuantos contigo por allí en Málaga. En junio va a estar espectacular. Don Carlos García Galán, ha sido todo un honor tenerte en el programa. Gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y un abrazo. Ya que estamos hablando de que el futuro está aquí, así podría sonar el Billie Jean de Futuro, ¿verdad? Vamos con la siguiente entrega. Como parte de su promoción,
dicen que está fabricado para cualquier planeta. Lo cierto es que si buscas en Google las imágenes del Cybertruck de Tesla, verás que su aspecto es el de un vehículo de exploración extraterrestre. Podríamos imaginárnoslo perfectamente, recorriendo la superficie, por ejemplo, de la Luna. Tiene aspecto de coche futurista, pero el Cybertruck, la camioneta utilitaria de Tesla, es otro ejemplo de lo que te estoy contando esta noche, que el futuro ya está aquí. La gente decía que era imposible, los expertos decían que era imposible. Tenemos aquí un coche que los expertos dijeron que nunca se fabricaría. Realmente es nuestro mejor producto, lo más singular que hay en la carretera. El futuro se verá como el futuro. Esto es lo que decía el fundador y dueño de Tesla, Elon Musk, el día de la presentación del Cybertruck. Tengo en línea a esta hora a David López. Él es el director de la revista web de coches y del mundo del motor AutoBuild. David, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Oye, hablamos de un vehículo de aspecto espectacularmente futurista. ¿Cómo es el Cybertruck de Tesla? Quiero que lo describas para que una persona que no lo haya visto nunca se pueda imaginar de qué coche estamos hablando. Bueno, como decías antes, evidentemente parece un coche del futuro. Yo diría que es un coche del futuro mezclado con un coche militar. Me recuerda mucho, las primeras veces que lo vi, a películas, por ejemplo, como Mad Max, de Apocalipsis, que solo quedan 4 vehículos circulando por un erial, por un desierto, y esos coches resisten. Bueno, pues creo que la imagen primera que te viene a la memoria, que te viene a la mente cuando ves un Cybertruck es esa. ¿Qué le aporta, David? ¿Qué le aporta a un vehículo tener una carrocería de acero inoxidable, como es el caso de este modelo Tesla? Pues aporta fundamentalmente estética, porque no hay ningún coche que haya apostado por el acero inoxidable y obviamente cambia, por ejemplo, el color de la carrocería en función de cómo le impacta la luz del sol, pero a nivel técnico no aporta nada. De hecho, no es la mejor solución porque hoy en día los coches lo que buscan son aceros que reduzcan el peso fundamentalmente y no es el caso de este Cybertruck, que se va por encima de las 3 toneladas. Estamos hablando de que los coches hoy en día, incluso eléctricos, como mucho, 2.000, 2.200 kilos. Entonces, este Tesla Cybertruck es un coche muy pesado con ese acero. Lo que sí es verdad es que a nivel técnico aporta una solución muy buena, que es el gigacasting, que es la forma en la que está construido el Tesla Cybertruck y todos los Tesla. Me explico muy rápido. Los coches casi todos se fabrican con piezas más o menos pequeñas y Tesla desarrolló un sistema en China que ensambla piezas muy grandes, hace que la fabricación sea más fácil, menos costosa, pero también lanza coches como este que parece que está compuesto por 4 o 5 piezas nada más. Dice Elon Musk, el dueño de Tesla, ideólogo del Cybertruck, que es, leo literalmente, resistente como un tanque. ¿Esto es una forma de hablar o realmente podría ser equiparable a un vehículo militar? Desde luego que por prestaciones, por medidas, por capacidades fuera del asfalto, podría ser un vehículo militar porque, por ejemplo, tiene una distancia altura libre al suelo de casi medio metro. O sea, no hay ningún todoterreno de los que se pueden comprar hoy en un concesionario que alcance esa cifra, con lo cual, por eso, por la tracción 4x4 y por sus medidas tan robustas, podría ser un coche militar. Ahora bien, ¿indestructible? Pues no, más bien todo lo contrario, porque en Estados Unidos se han dado de hecho casos, en Arizona, es verdad que es un entorno con temperaturas muy altas, que ciertas partes que hablábamos antes, paneles, las soldaduras se han levantado cuando en un coche normal eso no debería pasar. Por lo tanto, indestructible no lo diría yo. Fíjate que durante la presentación oficial del Cybertruck en el año 2019 en California, Elon Musk trató de demostrar la enorme resistencia de las lunas del vehículo. Pero ojo porque la prueba, digamos que no acabó del todo bien. Oh my fucking God. Maybe that was a little too hard. Wow. Igual le has dado demasiado fuerte. It didn't go through. Al menos no lo ha atravesado. Vuelve a probar. Okay. Sure. Oh, man. No está mal. Se puede mejorar. Bueno, le tiró una piedra
a las lunas del coche y efectivamente las lunas se terminaron rompiendo. Hemos hablado del exterior, del que es probablemente el coche más futurista que existe en el mercado, pero hablemos del interior. ¿Cómo es por dentro el Cybertruck de Tesla, David, y cuáles son sus prestaciones? Por dentro el interior es absolutamente rompedor, absolutamente futurista, sobre todo lo era en 2020 cuando nació el coche, porque Tesla implementó un concepto de salpicadero, que es lo que ve el conductor enfrente de él, completamente nuevo. Prescindía de un cuadro de relojes delante del volante no hay nada, el volante es completamente achatado, no es redondo, y al lado del volante lo único que tiene el conductor es una enorme pantalla de 18 pulgadas y media, había televisores de esa medida, desde la cual se maneja todo. Y cuando digo todo, se maneja regular el espejo, retrovisor, se maneja seleccionar las marchas del cambio automático, se manejan las distancias para el control de aparcamiento. Es decir, esa pantalla sirve para todo. Hoy en día ha habido ya muchas marcas que han seguido este sistema perfeccionado, porque, por ejemplo, funciones más básicas como los espejos siguen siendo normales, pero ya no es tan futurista ver un volante sin pantalla delante y luego en el centro una pantalla central enorme que aglutine todas las funciones. Eso por lo que respecta al conductor. Y luego detrás es un coche enorme, porque tiene una cota de anchura de más de 2 metros que muy pocos coches pueden dar, y luego midiendo casi 6 metros, porque mide 5,7 metros, obviamente tiene un maletero muy grande y el volumen del maletero supera los 2.000 litros. A ver, no deja de ser una pick-up cerrada, que es lo que quería Elon Musk con este coche, copar el mercado de pickups en Estados Unidos, que allí es muy relevante. Sirva un detalle nimio, de una funcionalidad relativa, pero desde la propia pantalla, incluso para abrir la guantera tienes que activarla desde la propia pantalla. David, como todos los Tesla, el Cybertruck es un coche eléctrico, pero ojo, que no solo consume energía, sino que también la produce. ¿Es cierto eso que he leído, que durante un apagón un Cybertruck podría dar luz a una casa durante 3 días? Es totalmente cierto. Durante 3 días, bueno, habría que ver la demanda de energía que tiene esa casa, pero lo que es totalmente cierto es que el Tesla Cybertruck equipa un sistema que se llama V2L, Vehicle to Load, que permite que desde el coche se transmita energía de la batería eléctrica a una casa o incluso a otro coche, si hace falta. Entonces, esa tecnología la tiene. Es verdad que es necesario tener un conector especial que Tesla también vende, o sea que simplemente sería tener ese conector, pero podría alimentar otros dispositivos, una casa, desde el coche. Es una tecnología que igual en 2020 tenían muy pocos coches, pero hoy en día ya la tienen bastantes coches de gamas normales. De hecho, en el apagón que tuvimos hace prácticamente un año, se vieron varios casos de gente que utilizaba su coche eléctrico para en casa determinados elementos eléctricos poder utilizarlos. Entiendo. ¿Cuál ha sido la acogida de este vehículo? ¿El Cybertruck tiene un lugar real en el mercado, más allá de quienes quieran presumir de un coche que desde luego estéticamente marca la diferencia? Es más, desde donde se hace este programa, con cobertura nacional y naturalmente con cobertura internacional a través de Internet, desde Málaga, hay un concesionario Tesla. ¿Yo podría comprar el Cybertruck aquí? No puedes comprar el Tesla Cybertruck en Europa. La acogida del coche, pues como casi todos los productos de Tesla, Tesla tiene una comunidad muy fiel. Es gente que está encantada con los productos de Tesla. Y dentro de eso, obviamente, el Cybertruck causó un gran impacto y es uno de los iconos de los fans de Tesla. En ese sentido, Elon Musk, de nuevo, pues consiguió un golpe de efecto, como muchas veces ha conseguido, no solo con los coches, con su SpaceX y un montón de cosas que hace él. Pero comprarlo en Europa no se puede. No se puede porque precisamente esa carrocería tan futurista choca con las normativas de seguridad de Europa. En Europa existen unos test que se llaman Euro NCAP, que todos los coches han de pasar, y por ejemplo tienen una parte que es protección a peatones en caso de atropello. Para ello, el Tesla Cybertruck debería tener un redondeo de unos milímetros, porque tienen unas partes como muy salientes, muy cortantes, y este diseño imposibilita ya que el coche se fabrique, se comercialice en Europa. Y luego también, al pesar más de 3 toneladas, si redondeara esa carrocería, solo gente con carnet para conducir vehículos de más de 3 toneladas podría conducirlo. Entiendo. La razón de que no tenga zonas redondeadas tiene mucho que ver con el material, el acero inoxidable del que está hecho. En todo caso, aunque aquí no lo podemos comprar, David, muchos oyentes van a pensar que qué más da
si debe ser un coche de precio prohibitivo. ¿Cuánto cuesta este coche del futuro del Cybertruck de Tesla? Es decir, Tesla, que cuando conoces un poco más en profundidad sus modelos, ves que son coches absolutamente asequibles desde el punto de vista del precio, ¿también es el caso del Cybertruck? Bueno, al final, ser asequible o no asequible es una medida en función de cada cliente. No creo que sea un coche absolutamente inasequible porque tiene una horquilla de precios entre 60.000 y 90.000 euros. Obviamente no es un coche barato, pero hoy en día, con la subida que han tenido los coches, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, 60.000 euros no es un precio desorbitado. Eso sí, la versión de 60.000 euros es la versión de entrada menos equipada, con el motor menos potente, que ya son 500 caballos ese motor, ojo. Wow. Pero no llega a los 90.000 del que llaman, bueno, se denomina así Cyber Beast, porque es la bestia de Cybertruck, que es la versión tope de gama, que tiene 845 caballos y una aceleración de 2,7 segundos de 0 a 100, que te puedo decir que son las cifras que más o menos se manejan en un coche de Fórmula 1. Él es David López, es director de la prestigiosa revista web de coches y del mundo del motor Autobill. Querido David, gracias por atenderme y buenas noches. Un placer, Adolfo. Muchas gracias. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Pienso con quién estás cuando no estás conmigo. Odio que mis planes no sean tu camino. Por estar contigo, ¿y quién me va a curar el corazón partido? Me da miedo los meses que se van volando. Me he quedado flaquita de esperarte tanto. ¿Cómo quieres que te quiera? A esta hora de la noche te quiero llevar hasta Las Vegas, la que dicen que es la ciudad del pecado. Recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Quiero que te sitúes en la avenida más famosa, en el Strip, una vía de más de 6 kilómetros donde están los principales hoteles, casinos y centros comerciales. En unos 45 minutos podemos recorrer a pie el Strip de un extremo a otro, pero si nos desviamos una manzana más allá, una manzana al este, llegaremos a uno de los nuevos puntos de atracción de Las Vegas, conectado por una pasarela cubierta con The Venetian, uno de los complejos de juego más grandes y populares de la ciudad. El lugar al que quiero que nos dirijamos es la Esfera, un auditorio de forma esférica, la estructura de este tipo más grande del mundo. Mide 112 metros de alto, 157 metros de ancho. Para que te hagas una idea, dentro de este recinto cabría la Estatua de la Libertad. Esta noche te quiero situar en ese lugar concreto de Estados Unidos, porque es otro de los ejemplos de que el futuro ya está aquí. En la Esfera se ofrecen espectáculos puramente inmersivos gracias a sus pantallas gigantes y, claro está, pantallas esféricas. Nos va a ayudar a conocer este auditorio futurista Sergio García Gasco. Él es doctor arquitecto y subdirector del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Sergio, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. No es la única estructura esférica que hay en el mundo, pero sí es la más grande. Nos encontramos, por tanto, ante un proyecto de enorme magnitud en todos los sentidos, incluido el presupuestario, de lo que ahora hablaremos. Pero antes, Sergio, dígame, ¿cómo fue su construcción? Porque supongo que esto no debió ser fácil, ¿no? No, en realidad no es nada fácil porque básicamente este edificio se convierte, si hacemos una comparativa, ¿no? Pues es un poco una comparativa automovilística, es el Ferrari de los cines o de las experiencias inmersivas, vamos a llamar, no cine. En realidad es un edificio que está completamente pensado para crear una experiencia y una atmósfera visual y sensorial para el espectador. Es decir, no responde a las necesidades habituales de un edificio y, por tanto, todo el planteamiento, tanto estructural, constructivo, la aproximación sostenible, es totalmente diferente. Ojo, porque en el año 2019 se estimó que costaría 1.200 millones de euros. Ha terminado costando
2.300 millones de euros. El propietario, detrás de este magno proyecto, están empresas, el grupo de empresas que también está detrás del Madison Square Garden, para que te hagas una idea. Vamos paseando por Las Vegas, por el Strip, donde se encuentran la mayoría de hoteles, de casinos y de centros comerciales, y a una manzana llegamos a la Esfera. Si nos acercamos a esa estructura, ¿qué veremos? ¿Cómo es el exterior? ¿Realmente es una bola? Sí, es una estructura geodésica que llamamos. En realidad lo que pretende es, obviamente una de las primeras preguntas que te haces cuando ves ese edificio es ¿por qué es esférico? ¿No? O sea, ¿por qué es una esfera? Y hay varias respuestas para eso, pero diría que la principal está relacionada nuevamente con una respuesta técnica audiovisual. Es decir, la esfera permite, de alguna manera, que el sonido se reparta de una manera mucho mejor en ese espacio que se genera para los espectadores. Te rodea totalmente la pantalla, que es la mayor pantalla del mundo, de LED. Te rodea totalmente y entonces la experiencia es totalmente envolvente. Y ese es el motivo principal por el que es una esfera. Pero después hay otros motivos que yo diría que pueden ser secundarios, pero también importantes. Desde el punto de vista estructural, por ejemplo, una cúpula geodésica, que es lo que es, sobre todo la parte del cascarón exterior, porque en realidad hay como dos estructuras en ese edificio. Por un lado está la externa, que es la que soporta la pantalla exterior, y luego está la interna, que es de hormigón y metal, y que genera, digamos, una cúpula interna. Es decir, en realidad hay dos cúpulas dentro de ese edificio. Pero la cúpula geodésica demuestra ser una de las más eficientes desde el punto de vista estructural, es decir, la que menos material utiliza para crear un mayor volumen, lo cual es algo positivo desde el punto de vista económico. Fíjate que he leído en un reportaje que el emplazamiento publicitario llega a costar $450.000 al día colocar ahí tu anuncio, ¿no? Oiga, Sergio, una curiosidad que me surge. Un monstruo de esta magnitud, con ese enorme despliegue tecnológico, ¿cómo se abastece energéticamente? Bueno, eso es una buena pregunta y a ver, tal y como lo venden y como lo explican, se abastece principalmente de energía renovable a través de placas solares de una central que está fuera de la ciudad, hasta un 70%. Siendo sinceros, no es un edificio sostenible para nada, ni lo pretende ser tampoco, ¿eh? Simplemente pretende ser lo que es un gran anuncio, un elemento que llama la atención, un símbolo dentro de Las Vegas y que gasta hasta en su pico, cuando está funcionando, gasta lo mismo que 21.000 hogares estadounidenses. O sea, es muchísimo lo que gasta. Es la opinión del arquitecto, la información que nos da el arquitecto Sergio García Gasco. Para conocer este auditorio del futuro desde dentro, me acompaña también Alfredo Rancho. Él es directivo de la empresa Las Vegas en tu idioma, que realiza actividades en español en la misma ciudad americana. Alfredo, buenas noches. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Vamos a acceder, con tu ayuda, a la esfera de Las Vegas. Recuerdo que es la construcción esférica más grande del mundo. Cruzamos su puerta principal. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí, Alfredo? ¿Cómo es el hall que hay antes de entrar en el auditorio, al que enseguida vamos a entrar y enseguida vamos a hablar de ello? Claro que sí, mira, te cuento, es una experiencia inolvidable, única, futurista. Desde que entras al hall están los robots de estos como de inteligencia artificial que interactúan contigo, les puedes preguntar cosas, y desde esa parte que entras, yo por eso siempre recomiendo que cuando vayan, entren, o sea, consideren entrar por lo menos una hora antes para vivir esa experiencia. Bueno, recuerdo que entramos en el auditorio, tiene una capacidad para unas 20.000 personas, similar al aforo del Royx Arena en Valencia. El auditorio de la Esfera de Las Vegas fue inaugurado en septiembre de 2023 por la banda irlandesa U2, con una residencia de 40 conciertos durante varios meses. Alfredo, tú has estado en ese concierto, supongo que esa experiencia inmersiva de esos conciertos de U2 debieron ser absolutamente, como mínimo, singulares, ¿no? Sí, fue una experiencia inolvidable, de verdad. O sea, llegaba un momento en el que estabas disfrutando el concierto, la tecnología, la producción de la esfera, y abajo tenías a Bono cantando. Los conciertos de Backstreet Boys, que creo que son los que hoy están explotando a su máxima capacidad la producción que puede ofrecer la esfera,
La próxima temporada empieza ahorita a mediados de julio, si Dios quiere. Julio y agosto van a estar por acá. Correcto. Si hemos despertado tu curiosidad y el presupuesto te lo permite organizar este viaje a Las Vegas con espectáculo en la esfera incluido, debes saber que en los próximos meses van a actuar los Backstreet Boys. Entre julio y agosto, entradas en el entorno de 1.200 pavos y las más baratas $360. Pero ojo, ¿por qué en septiembre? Ofrecerá 4 conciertos Karim León, que será el primer latino en tocar en la esfera. O, por ejemplo, ojo con esto, entre octubre de este año y marzo del 27, hará allí una residencia la mítica banda Metallica. Hay a la venta un pack que incluye entrada al concierto, 3 noches en el resort de Venetian por $4.000 por persona. Alfredo Rancho, gracias por atenderme. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Excelente noche. Gracias, muy amable. Sergio García Gasco, andas todavía por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Es indiscutible, incuestionable, a priori, por la información que tenemos, por los testimonios que tenemos, Sergio, que esta es una experiencia que deberíamos vivir al menos una vez en la vida, ¿no? Bueno, yo también estoy de acuerdo. Estaría encantado de verla. Yo fui justamente antes de que acabase, con lo cual no la he podido vivir por dentro. Por cierto, si me permites, Adolfo, sí. Es un sello español, es un estudio de arquitectura español quien lo ha desarrollado. Qué bueno, qué bueno. Sergio, gracias, y ese último apunte nos deja en todo lo alto este diseño y esta construcción y esta experiencia. Gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Te imaginas que en vez de Margarita Robles, Óscar Puente o Yolanda Díaz, los ministerios de Defensa, Transporte o Trabajo fueran ocupados por un ministro creado por inteligencia artificial? Bueno, este planteamiento te puede sonar a ciencia ficción, pero te voy a demostrar que el futuro ya está aquí, porque hay un país del entorno europeo en el que ya existe una ministra creada por inteligencia artificial. Se llama Diela. Es la ministra de Contratación Pública del gobierno de Albania, creada con el objetivo de eliminar tratos preferenciales en las contrataciones públicas. Dicho de otra forma, su misión es acabar con la corrupción en este ámbito. Es la primera ministra virtual del mundo. A ver, ¿nos encontramos ante una estrategia de pura propaganda o realmente la intervención de la inteligencia artificial en la política forma parte del futuro más próximo? Es el asunto que quiero poner sobre la mesa con la ayuda de Edgar Martín Blas. Él es CEO de Spatial Voyagers, una empresa dedicada a proyectos de realidad virtual y mixta, de mezcla entre mundo virtual y real. Han trabajado en unos 250 proyectos durante más de 12 años. Edgar, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, la corrupción en adjudicaciones públicas ha sido un tema lastre para Albania. Vamos a poner algunos ejemplos. El alcalde de la capital albanesa, Tirana, fue acusado de corrupción en la adjudicación de licitaciones, blanqueo de capitales y abuso de poder. El caso sigue en los tribunales. El ex primer ministro Sali Berisha, actualmente es líder de la oposición del Partido Democrático, fue también señalado por adjudicar contratos públicos, etcétera, etcétera. Ahora, esta ministra virtual ha sido creada para gestionar los procesos de contratación pública y evitar la corrupción. Edgar, ¿cómo funciona Diela para garantizar la transparencia y la ausencia de corrupción en este tipo de procesos estatales? Bueno, pues según un poco por lo que me he podido informar, digamos que está dentro de una plataforma que se llama eAlbania, digamos que es como una plataforma digital, ¿no?, que engloba todo lo que son las licitaciones que puede hacer el país. Entonces, bueno, han creado esta nueva inteligencia artificial, que es como una cara visible de cara al ciudadano o la empresa que se presente, donde esa misma inteligencia artificial, digamos, hace la automatización de pliegos, luego hace la verificación de todos los que se presentan en esos pliegos y luego incluso también calcula y monitoriza los precios y todos los parámetros de la gente que se presenta o las empresas que se presentan, digamos, ¿no? Es como una especie de herramienta que supuestamente pues está orientada a hacer un proceso más limpio a la hora de las adjudicaciones. Correcto. Desde tu experiencia, desde tu formación, desde tu información,
¿La neutralidad de una ministra creada por inteligencia artificial está garantizada? Digo esto porque la inteligencia artificial no está exenta de la mano del hombre y de su posible manipulación, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que cuando tú alimentas una inteligencia artificial, pues tienes que dotarle, ¿no?, de datos y de documentación, procesos. De hecho, un poco investigando también sobre el tema, he dado una noticia que me parece muy preocupante, que justo la parte, digamos, del gobierno, ¿no?, que es como una agencia nacional de la sociedad de la información que tienen interna, fueron arrestados por corrupción, ¿no? Entonces, claro, esa gente fue la que alimentó esa IA. Entonces, claro, hay una polémica muy grande allí, porque incluso los propios creadores ya parten de un entorno corrupto. Claro, es muy fácil que puedas meter parámetros pues para que al final vayan por donde tiene que ir esa inteligencia artificial y ser también corrupta, digamos, ¿no? Diela fue nombrada oficialmente como ministra en septiembre del año 2025. ¿Se ha conocido ya algún balance sobre su trabajo? ¿El gobierno albanés ha reportado con sus ciudadanos sobre la labor de la ministra de Contratación Pública? Pues sí, bueno, ahí hay como, aquí en España hay un poco como un balance muy opuesto entre gobierno y oposición. El gobierno lo vende como, bueno, que ha ayudado a miles de licitaciones y a la transparencia de datos, etcétera, pero por otro lado la oposición dice que, claro, están, digamos, quebrantando la ley, porque según la ley los procesos, digamos, de licitaciones o de lo que de gestiones, ¿no?, del Estado, tienen que hacerlo personas con DNI, que si ocurre algo pues pueden ir incluso a la cárcel, ¿no?, si hay algo de corrupción. Entonces, claro, ahí hay una especie de guerra, ¿no?, entre ellos, porque unos dicen que es el futuro, que nos acerca a Europa esto y tal, y por otro lado dudan de que eso pues sea legal hasta cierto punto incluso, ¿no? Yo creo que es más como una especie de herramienta de marketing. Oye, donde tenemos mucha corrupción, pues vamos a poner una IA, ¿no? Pero si lo analizas, el mensaje es bastante triste, ¿no? Porque estás diciendo, los seres humanos no podemos ser normales y tenemos que utilizar una IA para que no seamos corruptos, ¿no? Entonces, yo desde fuera lo veo como algo marketingiano totalmente y que me recuerda mucho también a cuando el metaverso, ¿no? Cuando aquellos titulares, ¿no?, de pues, un ayuntamiento es muy transparente y entonces va a poner todo en el metaverso, y de repente entrabas a ese metaverso y al final eran pues vídeos promocionales y poco más, ¿no? Entonces muchas veces es como una especie de simplemente marketing, ¿no?, para decir pues estamos ahí a la última y desviar un poco la atención también. Correcto. Montamos el metaverso y cuando llegamos al metaverso lo encontramos lleno de ábalos y de coldos. En fin, no habíamos arreglado nada. Pero en todo caso, la presencia de Diela lo que nos dice es que Diela y todo lo que hemos hablado esta noche, sin duda el futuro ya está aquí. Querido Edgar, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias. Gracias a ti. Hemos indagado en los planes de la NASA para que los humanos habiten la Luna en la próxima década. Hemos conocido los secretos del coche más futurista del mercado, el Cybertruck de Tesla. Hemos asistido a los conciertos del futuro en la esfera de Las Vegas y hemos conocido a la primera e imperfecta ministra del mundo creada por inteligencia artificial. El futuro ya está aquí. Ahora noticias y después iniciamos una hora que va a estar llena de preguntas. Keep out of trouble till the